Vivimos en tiempos complejos y contradictorios por lo que respecta a la identidad de la mujer, y su papel en la sociedad y en el mundo se ha convertido en una cuestión polémica y muy debatida. Históricamente, la mujer se ha encargado de cuidar y educar a los de su alrededor, sin pedir nada a cambio. La habilidad femenina para preocuparse por aquellos más frágiles e indefensos, así como su capacidad innata para acoger y proteger toda vida humana, ha sido una gran riqueza en un mundo duro y hostil. La mujer también ha sido generosa con las personas a las cuales ha estado vinculada y ha aceptado y cuidado las relaciones familiares. Ha mostrado una exquisita sensibilidad por la necesidad de los demás y una creatividad y afecto sin límites con su comunidad y su familia. La mujer, en definitiva, ha sido madre, aquella que acoge la vida. Pero en nuestros tiempos, ella ya no se reconoce en ese rol, lo repudia y se le dice que debe aspirar a algo más. Bueno, el papel de la mujer, evidentemente que en los últimos 100 años ha cambiado mucho, al menos el papel que socialmente se reconoce o se siente como más valorado. Sin embargo, hay algo de la mujer, como también hay algo del hombre, como también hay algo del ser humano como condición humana, que son cosas esenciales y cosas que permanecen. En este cambio que está habiendo socialmente, quizá es verdad que la valoración más positiva de la mujer y la maternidad se está devaluando. Es evidente que en la sociedad en la que estamos está habiendo una gran renuncia a la maternidad, también a la paternidad. Este año 2023 ha salido un documental que se llama Birthgate, que tiene que ver con la esterilidad involuntaria, es decir, con el hecho de que muchas personas en nuestra sociedad querrían tener hijos y no los pueden tener. Y yo creo que esta es una perspectiva que se nos escapa. Este documental sostiene el profesor Kaiser, por ejemplo, que el 95% de las personas que no tienen hijos en la actualidad querrían tenerlos. Ahora mismo estamos en la mayoría de países occidentales en una tasa de que solo entre el 30 y el 40% de los adultos tiene hijos, y del otro tanto que no los tienen, un 60% de la población adulta que no tiene hijos, el 95% querría tenerlos, ¿no? Con lo cual es una pregunta muy profunda que hay que plantearse, ¿no? ¿Qué pasa con este 95% de personas que querrían tenerlos? En ese sentido, yo me atrevería a decir que la renuncia a la maternidad no es tan libre como podemos creer. Sin duda, pues hay todo un movimiento, llevamos 50 años de feminismo convenciendo a la mujer de que su felicidad y su satisfacción pasa por el desarrollo profesional y no por el cuidado de los hijos. Pero luego los datos, como estos que acabo de mencionar, indican a una realidad muy diferente, en la que a lo mejor eso es cierto, pero en algún momento se produce un cambio de corazón y esa maternidad no es posible. 95% de los adultos, es muchísimo, que querrían tener hijos, no los tienen, lo cual apunta a que hay otro tipo de condicionantes culturales, de las relaciones entre hombres y mujeres, económicos también, que llevan a esta situación, a este callejón sin salida. Entonces, ¿por qué muchas mujeres jóvenes no quieren ser madres? Yo creo porque vivimos en un mundo profundamente capitalista, materialista, donde sobredimensionamos la importancia del éxito material, del éxito económico, lo cual lleva a una absoluta obsesión por la carrera profesional, sobre todo en los primeros años, ¿no? De cara a sentarse y asegurar una estabilidad económica, ignorando que hay cosas que solo se pueden hacer en determinados momentos de la vida. Por ejemplo, reproducirse cuando uno es joven. Vale, yo creo que el rol maternal actualmente no está, obviamente, yo creo que es evidente que no está fomentado en nuestro país, pero creo que así como antiguamente ocupaba un lugar central en la mujer, especialmente, creo que a día de hoy sigue siendo así, porque al final la naturaleza humana sigue siendo la misma, ¿no? O sea, todos queremos, o sea, la naturaleza nos empuja a amar, ¿no? Buscar el amor, entonces, pues con tu marido, con tu mujer y con los hijos, ¿no? Esto te lleva a todo esto. Pero entonces yo creo que sigue siendo central el problema, que es que
yo creo que se ha tergiversado un poco, ¿no? Todo, o que se ha cambiado el orden de prioridades y sobre todo creo que se ha cambiado el punto de vista del hecho de tener hijos. Es decir, yo creo que ahora se parte más, es como un peldaño más, ¿no?, en nuestra carrera personal de autorrealización, ¿no? Yo he estudiado, he hecho el máster, trabajo ahora aquí y a un punto en el que, bueno, pues ahora es cuando quiero ser madre. Entonces, es un ítem más, ¿no?, en esta autorrealización personal, con lo cual ha hecho que este contexto haga que quizás ahora la maternidad es más vista como un derecho. O sea, ahora yo quiero ser madre, me toca ser madre, con lo cual tengo muchos medios, incluso la ciencia no me ayuda a poderlo ser, incluso aunque biológicamente ya no pueda, ¿no? Pero creo además que, bueno, sí, ahora se vive más desde este punto de vista de derecho, incluso como capricho, ¿no? Y eso ha hecho que la maternidad se haya idealizado. Yo creo que la renuncia a la maternidad, ¿no?, que actualmente viven muchas mujeres, aparentemente es una opción libre. Tú eres libre de ser madre o no ser madre, eres libre de muchas cosas, pero yo creo que realmente detrás de estas decisiones yo tengo la duda de que realmente sea una decisión tomada libremente, ¿no? Porque al final todas estamos en un contexto social, económico, al final todo se reduce al dinero. Estamos en un contexto también a nivel laboral, yo creo que también depende muchísimo, ¿no?, de la profesión de la mujer. Y al final, socialmente, no está, o sea, ni se fomenta la maternidad ni está incluso bien visto, ¿no? Como es algo que no aporta económicamente, no se le da importancia e incluso se muestra como una carga, ¿no? ¿Cuántas veces he leído o hemos escuchado, a mí me han engañado esto? O sea, nadie me había contado lo que era ser madre, ¿no? Como desde el punto de vista como me han engañado, o sea, socialmente me han engañado. He sido madre y esto yo no lo quería, ¿no? Y yo creo que al final el problema no es tanto me han engañado o no, o sea, todos vivimos en sociedad, ¿no? Todos vivimos más o menos, pero rodeados de personas, familias con hijos. Y otra cosa es que tú pues te fijas en ellos, ¿no? Yo, por mi experiencia, yo siempre he estado rodeada de niños, tengo muchos hermanos, pero la maternidad no, o sea, no tenía un instinto maternal ni nada. Yo pasaba mucho, no me interesaban los niños nunca. Pues te chocas con la realidad, ¿no? Eres madre, te chocas con la realidad y tienes dos opciones. Decir, me han engañado, ¿no? Nadie me había avisado de que era ser madre. O dos, decir, vale, es lo más difícil, ¿no?, que he afrontado en mi vida, pero vale la pena, pues, a por todas, ¿no? Entonces, pues tienes que decidir qué postura o qué posición tomar. Yo creo que en absoluto el rol de maternal está bien valorado y fomentado en nuestro país, todo lo contrario. Pienso que se está intentando, pues, destruir la familia. Lo que pasa es que, claro, de alguna manera estamos hechos para ser padres. Ontológicamente hemos sido creados para perpetuarnos. La cultura de hoy en día, no favorece la familia, sino todo lo contrario. Lo que quieren es que las mujeres no tengamos hijos, y si los tenemos, además encima que pretenden, pues, educarnos el Estado, que nosotros los padres casi no tengamos responsabilidades. O sea, que eso también son presiones, que no son presiones directas, no son presiones abiertas, pero sí que son presiones subliminales, como yo digo, ¿no? Y claro, todo eso tampoco favorece a tener hijos, porque para que te los eduquen otros o para que queden aislados, porque lo principal es que tengas un trabajo, lo principal es que no sé qué, tú ya llevarás a los hijos a la guardería, al colegio, en el colegio te los educarán, no te dan absolutamente ninguna responsabilidad cuando es tu responsabilidad tener hijos. Bueno, yo creo que el rol de la mujer no está, en nuestra sociedad, no está bien aceptado, en cuanto, no por mujer, sino por el riesgo, por la posibilidad de ser madre.
la sociedad no acepta dificultades, renuncias, ¿no? Y entiendo que la función principal de la mujer, que es procrear, ser madre, implica muchas renuncias, ¿no? Implica la renuncia a poder desarrollar una carrera que hayas estudiado, que te ha costado dinero y esfuerzo, renuncias a la posibilidad de poder trabajar en lo que te gusta debido a las bajas maternales, y todos son impedimentos. Renuncias a ser tú mismo como ser único para entregarte al otro, con lo cual yo creo que la sociedad no acepta, en general, no acepta el rol de la mujer, y que las mujeres de hoy día pocas están dispuestas a apostar por la maternidad en el sentido amplio de la palabra. O sea, un hijo sí, porque hay que experimentar, pero y a lo mejor lo tienen en condiciones que no son las idóneas, pero la célula, la familia, que era la célula de la sociedad, hoy día no está bien aceptada. O sea, se va en contra de esta célula, y lo que se intenta es la individualización de cada persona. Creo, es un momento difícil para la mujer. No, decía que yo creo que se ha soslayado un poco el valor de la mujer y de la familia en pro de la igualdad, ¿no? El hecho de querer que exista igualdad entre hombre y mujer creo que se ha enfocado de tal manera de que se ha olvidado, no se ha fomentado la familia, ¿no? No se ha fomentado el papel de la mujer en la familia, ni en el tener hijos, ni todo esto, ¿no? Entonces se ha ido tanto por la igualdad que se ha dado más valor a esto que a otra cosa, ¿no? Luego, claro, también la situación actual, económica, etcétera, ¿no? El hecho de ambicionar cosas como por ejemplo el viajar o el querer dar lo mejor a tus hijos, si los tienes, o luego ya el individualismo que decíamos, ¿no? Hace que haya pasado a segundo término el tema de la familia, y que cuando, por ejemplo, te reúnes con personas, ¿no? La primera pregunta, pues a lo mejor no sea cuántos hijos tienes, ¿no? Si tienes familia, sino a qué te dedicas, ¿no? Entonces es como que sin querer se le va dando valor a unas cosas, inconscientemente vas asumiendo de que eso es lo importante. Y entonces se pospone y a veces pues no se llega al momento de ser madre, ¿no? Lo vas dejando porque ni la sociedad ni nadie le está dando la importancia que tiene, ¿no? Yo creo que por lo general no está bien valorado. Realmente parece que si decides dedicarte a tu familia es como que estás malgastando tus habilidades, tus estudios, todo lo que has ido haciendo durante muchos años y todo lo que has ido aprendiendo durante años. Y luego, por otro lado, que tampoco se fomenta para nada el cuidado de la familia, porque cada uno está pensando en lo suyo, cada padre, cada madre está pensando en su trabajo, y hay muy poco tiempo de unidad familiar. Entonces, al final vivimos en unos minimundos muy individualistas, en los que la gente pues no tiene tiempo ni para su familia, ni para el hogar, ni para el cuidado del hogar, que tan importante es para que haya una armonía familiar. Pues sinceramente sí que me he sentido juzgada socialmente, más en concreto porque ha habido momentos en los parques, ¿no? O comentarios de madres, ¿no? que me decían, madre mía, pero ¿cómo puedes estar todos los días constantemente con tus hijos? Es que yo me volvería loca si tuviera que estar cada día con mis hijos 24 horas al día. Yo necesito como mi espacio, aunque sean unas horas solamente, pero necesito mi espacio y luego ya volver con toda la carga a por mis hijos, ¿no? Y yo, bueno, lo que les contesto siempre es que para mí mi prioridad es mi familia y todo gira en torno a mi familia y no al revés, no gira en torno a mi trabajo. O sea, lo que debería de ser es así, ¿no? Que
la familia fuera el centro y todo lo demás girara alrededor, ¿no? Entonces yo me organizo mis días, intento tener una rutina familiar y porque también pues establecer rutinas dentro de la familia pues me ayuda a mí, les da paz a mis hijos, me da paz a mí y bueno, empleo mi tiempo en que todo vaya estando bien organizado y poder pasar el mejor y mayor tiempo posible con ellos, ¿no? Desde luego que últimamente el valor de la maternidad no es de los valores más populares. Yo creo que en el mundo real, ¿no? La mujer, en el mundo sobre todo laboral, yo creo que sí que es bastante penalizada por querer tener hijos, ¿no? Y sobre todo querer tener hijos jóvenes, ¿no? Es como, no, espérate a los 45 y si acaso tienes uno, ¿no? Y si una quiere ser como madre joven o tener más de un hijo, ya se ve como excesivo, ¿no? Y sin embargo yo creo que la mujer se siente muy perdida, ¿no? Porque es uno de los dones más grandes que tenemos, ¿no? Y realmente que tenemos en nuestro poder, gracias también, ¿no? Obviamente como al varón, ¿no? Es este regalo que se hace conjunto. Pero es una de las capacidades únicas que tiene la mujer, ¿no? De darse, de entregarse. Y si no puede llevar, yo creo que esta parte a su plenitud, puede ser muy doloroso. Es verdad que no siempre podemos ser madres biológicas, ¿no? Luego hay gente que, yo qué sé, se quiere casar, quiere tener hijos y no puede, pero siempre hay que ser madre, de una manera o de otra, de una manera espiritual o de una manera, ¿no? con cuerpo. Realmente creo que vivimos en un mundo de la eficiencia, en un mundo como en este sentido sí que muy capitalista, ¿no? Y todo lo que no sea ganancia económica está muy mal visto, ¿no? Y el mundo relacional, por ejemplo, que es un mundo que no implica dinero, pero implica mucha vida, no es algo que se contemple. Aparte de que la renuncia yo creo que está muy inducida desde este sistema del individualismo hasta el extremo y la autonomía al extremo también. Además, el no vivir la maternidad de una forma libre ejerce luego mucha presión y mucha patología en la mujer. Sí, hay una naturaleza propia de la mujer, como la hay del varón y del ser humano y de cada ser de la naturaleza. Y, en efecto, la maternidad es uno de los rasgos que más define la feminidad, como algo propio, como algo exclusivo, suyo. Y esta maternidad creo que es muy importante, para no ser simplistas, que no se trata únicamente de una cuestión biológica. Creo que la maternidad es algo muy amplio, propio de la mujer, pero que comprende muchas actitudes que luego se comparten y que los varones también tienen que aprender, cultivar, actitudes como la de acogida, la de la comunicación, la de la comprensión, la de la protección del otro, la de adelantarse al desvalido o necesitado. Características que en la maternidad son muy necesarias y que para ello la mujer las suele tener como modo de favorecer la maternidad biológica, pero como rasgos de la maternidad, como digo, en un sentido más amplio, son rasgos que constituyen una verdadera aportación a la sociedad. La sociedad está necesitada de este tipo de actitudes. Evidentemente que la maternidad forma parte de la feminidad, yo diría más, es que la posibilidad de la maternidad es propiamente el centro de la identidad femenina, incluso cuando alguien no ha sido madre o incluso aunque una mujer nunca lo sea. O sea, la posibilidad de la maternidad es el centro de la identidad femenina, por esto toda mujer está llamada a ser madre, aunque luego esta maternidad no se realice por el motivo que sea, ¿no? Ser madre conforma propiamente el ser mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que por esta llamada a albergar la vida y a criarla, ¿no? A llevar a los niños pues, a la plenitud en su madurez, la mujer tiene una mirada especial sobre todo el mundo, ¿no? Una mirada desde el amor. Y esto es algo que no se puede separar de su esencia como mujer y es algo que lleva a todos los demás ámbitos de su vida.
por esto la mujer, ¿no? Porque está llamada a la maternidad, tiene como de serie ya esta mirada de ternura, esta capacidad de trascender lo concreto, que es la que necesita, digamos, la madre, pues para trascenderse a sí misma, para darse completamente, para incluso llegar a morir por el hijo, ¿no? Y esta capacidad la tiene incluso desde antes de ser hijo. Y evidentemente, una vez que tiene el hijo, esto es como un círculo virtuoso, porque una vez que una tiene a su hijo en brazos, es incapaz de no mirarle con ternura, ¿no? Porque la propia maternidad, ese propio hijo te inspira esa mirada de amor que llevas de nuevo al resto de ámbitos de la vida. Por lo tanto, es un círculo virtuoso, ¿no? Donde la mujer ya tiene esta disposición, aunque no sea madre, pero una vez que es madre, esta mirada, digamos, se refuerza, ¿no? Yo no quería ser madre, o sea, el pensamiento que yo tenía era que yo no quería ser madre, y fíjate hasta qué punto yo despreciaba esta feminidad, que yo decía, pero ¿para qué tengo la regla si yo no quiero ser madre? O sea, hasta ese punto, ¿no? Y bueno, pues ya no hablo únicamente de madre como una persona que da a luz, ¿no? Sino la que se desvela y sacrifica por las almas en general, por el bienestar de esas almas. Entonces eso es lo que mucha gente no entiende, que la feminidad desarrolla todo tipo de virtudes y no solamente si tienes hijos, ¿no? La maternidad es algo que yo he entendido muy bien también, esa virtud de la fortaleza, la he entendido muy bien gracias a la maternidad. Y sí que es verdad que cuando yo he salido de mi ser, ¿no? de darme a los demás, de darme a mi casa, de darlo todo por mi familia, y ya no hablo de cosas grandiosas, sino cosas cotidianas como cocinar para ellos, limpiar, lo que sea, ¿no? Jugar con mis hijos, sacarlos de paseo, ¿no? Cosas normales, ¿no? Pues al final ves que todo eso pues, te va fortaleciendo y vas encontrando tu sitio dentro de la casa y dentro de esa armonía familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues también es esa capacidad, la fortaleza te hace sentir que es esa capacidad de acompañar y de hacer sentir también importantes a los demás. El componente feminidad y maternidad, yo la verdad no sé decir cómo, pero es algo que también me he cuestionado desde siempre, que lo he pensado desde adolescente. No sé decir cómo, pero creo que misteriosamente van unidos, ¿no? Y una cosa que fecunda a la otra, ¿no? La madre a la mujer y la mujer a la madre, que cuando se desliga esto es cuando comienza a generar ahí mucho sufrimiento, ¿no? Y van apareciendo cosas que van rompiendo el interior. Entonces, cuando las cosas van juntas, dan mucho fruto. Y yo pienso que es indispensable para una mujer madura, el ir más allá de sí misma. Y este ir más allá de sí misma es ver, ¿no? Ver a los demás, ¿no? Tener un espacio en el corazón para los que tenemos al lado. Entonces es verdad que hay mucha gente que no puede tener hijos biológicos, y luego también hay otra gente que está llamada, ¿no? A cuidar de tantos hijos que hay por el mundo sin madre, de una manera espiritual, ¿no? No de una manera biológica, pero pienso que si una mujer no es madre, aunque no sea, o sea, parte de la plenitud de la mujer va ligada con el ser madre, igual que del varón y de la masculinidad va ligados a ser padre, porque el mito de que la felicidad se encierra dentro de uno mismo, vemos que dura 4 telediarios realmente, ¿no? Sí que es verdad que uno tiene que tener como un amor hacia sí mismo sano, ¿no? El saber qué quiere hacer con su vida, unos proyectos, ¿no? Pero luego necesita lanzarse, necesita salir de sí, ¿no? Entregarse al mundo, porque es como entregándote es cuando vas siendo también realmente. Es de las cosas, yo creo que más necesarias de hoy en día, ¿no? El contemplar que no solo existo yo y mi felicidad, sino que hay tanta gente que necesita de mí, y que cada una de nosotras realmente tenemos algo que aportar único a la sociedad y a la gente a la gente que se cruza en nuestro camino, ¿no? Y esto es ser madre, ¿no? Es saber cómo ver al otro, acompañarlo, cuidarlo, entenderlo, ¿no? Como animarlo, ¿no? Dar la mano en una caída. Si no, yo creo que nos quedamos no como mujeres, sino como niñas.
Es verdad, ¿no? Que hay estos dos aspectos, puede ser, ¿no? Que hay como un instinto maternal y una maternidad como que más tiene que ver con el parto, ¿no? Porque yo también lo he experimentado cuando parí las 3 niñas, ¿no? Que tengo. Pero es verdad que también el instinto maternal te habla de un deseo, luego está a ti misma o por las circunstancias que uno vive, ¿no? Fomentarlo menos esto, ¿no? Pero sí que el deseo es algo que tú lo tienes guardado en tu corazón, no es algo que decides tú si tenerlo o no, es distinto, ¿no? Por eso digo, la mujer nace porque está hecha para la maternidad, ¿no? En este sentido, tampoco si... No, está diseñada para ser madre, la mujer. Claro, sí, a mí me dijeron, no vas a poder ser madre. Y recuerdo que ese día se me vino todo abajo. Y gracias a Dios, hoy hace 36 años que soy madre. Cuando me dijeron que estaba embarazada fue el mejor día de mi vida. El mejor día de mi vida. Creo que existe una gran sed de madres en nuestro mundo, en nuestra cultura, digamos, occidental, en un sentido muy amplio. Estamos hablando mucho de inclusividad. Pues precisamente yo creo que una definición de madre en un rasgo muy esencial es precisamente la inclusión, porque la madre principalmente recibe al hijo tal como es, le cuida, se preocupa por él, se procura comunicar con él, le atiende, le escucha. Esto, ¿no? Que es un conjunto de cualidades que al final constituyen el ser inclusivo, ¿no? O sea, el incluir al otro, pero no como algo formal. Fíjate además que el dato de que la mayoría de los adultos, independientemente de lo que hayan hecho, digamos, en su primera juventud, llega un momento en el que quieren ser padres, apunta a que hay una tendencia natural muy fuerte, que incluso pues, una ideología tan fuerte como el feminismo radical no es capaz de suprimir del todo. Entonces, este instinto natural que evidentemente es una tendencia biológica, ¿no? O sea, los seres humanos se reproducen por naturaleza como el resto de las especies, solo puede ser suprimida, por un lado, sobre el cuerpo a través de la intervención de la tecnología, que impide que el cuerpo de la mujer haga lo que naturalmente está llamado a hacer, que es albergar la vida, y respecto del espíritu, del alma, del carácter de la mujer, solo puede ser suprimido a través de la ideología. Con lo cual es una intervención artificial sobre la naturaleza de la mujer, bien sea a través de la tecnología o a través de la ideología, que precisamente lo que hace es frustrar tremendamente a la mujer, ¿no? Porque eso ya nos lo decía Aristóteles, ¿no? Cuando uno vive en contra de su naturaleza, es tremendamente desgraciado, ¿no? No puede ser feliz. De hecho, la felicidad, él dice que es el vivir de acuerdo a la naturaleza. Con lo cual, enfadarse contra esta naturaleza porque podemos pensar que es opresiva o que nos está impidiendo conseguir unos objetivos que nosotros consideramos que son más importantes, rebelarnos contra esta naturaleza y someterla artificialmente mediante la técnica, en el fondo acaba destruyendo la propia mujer, ¿no? Que vive frustradísima al final, pues esta imposibilidad de la maternidad a la cual en el fondo estaba llamada. Fíjate además que el negar que la identidad de la mujer tiene en el centro la posibilidad de la maternidad implica que al final la mujer es indefinible, que es en lo que estamos ahora con la teoría queer. Porque una vez que quitamos la maternidad del centro de la identidad de la mujer, ¿qué es ser una mujer? Pues cualquier cosa, porque mujer ya no es la que alumbra la vida. Mujer es quien se identifica como mujer, con lo cual vemos que esta revolución contra la naturaleza acaba con el cuerpo de la mujer, evidentemente, ¿no? Al mutilarlo digamos, en sus posibilidades, pero acaba con la mujer también conceptualmente, porque ahora mujer puede ser cualquiera, ¿no? Incluso un varón con genitales de varón, ¿no? Con lo cual este rebelarse contra la naturaleza al final acaba destruyendo el sujeto mismo, la misma identidad de la mujer. ¿Puede una mujer ser igualmente feliz optando por una vida profesional o exclusivamente profesional, digámoslo así, y renunciando a su maternidad, que una mujer que no renuncia a su maternidad y a lo mejor pues sí que renuncia a su, digamos, proyección o carrera profesional? Claro que hay que tener en cuenta que la mujer
está compuesta, si pudiéramos decirlo así, por dos partes, ¿no? La parte erótica y la parte materna, ¿no? O sea, forma parte de su naturaleza este vertiente como es más erótica de sentirse respetada, sentirse, ¿no?, guapa, ¿no? Pues el autodeterminarse, si pudiéramos decirlo así, como mujer, pero también forma parte de su naturaleza el ser madre. Entonces, si bien es cierto que no todas las mujeres, por el motivo que sea, a lo mejor por causas biológicas, por decisiones propias de a lo mejor dedicarse a otros, no pueden ser madres, pero tal vez están ejerciendo la maternidad en otro aspecto o en otro ámbito, ¿no? Pues una monja de clausura, por ejemplo, que renuncia a su maternidad, sin embargo, está siendo madre de todas aquellas personas por las que reza, que se le encomiendan, ¿no? Es decir, no está renunciando a su maternidad, a pesar de estar renunciando a su maternidad biológica, no está renunciando a su maternidad ontológica. Si bien es cierto que hay mujeres que sí que deciden renunciar a su maternidad tanto biológica como ontológica al decidir pues dedicarse única y exclusivamente a hacer carrera profesional. ¿Puede ser igualmente feliz? Yo creo que no. Por eso, porque estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza y lo que nos hace más felices es ser conscientes y ser fieles a aquello por lo que estamos hechos y lo que estamos creados, ¿no? Entonces, renunciar voluntariamente a la maternidad ontológica, yo creo que nos hace más infelices que no una mujer, pues, que abarque o acoja estas dos naturalezas propias de la mujer. Yo le diría a un adolescente que no se deje engañar por lo que parece que los demás valoran o por lo que realmente valoran, pero que mire dentro de sí cuáles son las cosas a las que ella se siente profundamente llamada como ser humano y como mujer, y que siga esos valores que son humanos y que por tanto son más importantes, más valiosos, valga la redundancia, que muchas imágenes que no son ni de maternidad ni de feminidad, pero que quizás son las que más llenan el imaginario con el que se encuentra un adolescente en sus redes, en las series que ve, en imágenes que llenan su mundo interior incluso, pero que quizá no responden del todo a esas potencialidades, posibilidades, retos que cada mujer tiene dentro de sí y que al final, cuando responde a ellos y logra realizarlos, es cuando es feliz y se realiza plenamente. Esta cuestión de la maternidad, como decía, es muy importante porque tiene la posibilidad de la maternidad tiene una fecha de caducidad y esto es un hecho al cual no podemos renunciar. Y ni siquiera con el uso de tecnologías podemos garantizar una maternidad a lo largo de toda la vida. Aparte de otras consideraciones como pues, que un niño cuando nace se merece unos padres que le críen, ¿no? Con lo cual pues unos padres con la capacidad de cuidarle, con la energía, con la juventud para entregársela, ¿no? Claro, el problema uno de los problemas que hay con esto es que no solo toda la cultura nos ha cambiado el orden de prioridades, sino que ya la juventud, por naturaleza, le cuesta un poco tener esta visión de futuro, ¿no? Y tiene esta sensación de omnipotencia y también de inmediatez, ¿no? Y es propio del joven muchas veces no plantearse, y no pasa nada, es propio de la juventud no plantearse el largo plazo. El problema es que, bueno, tradicionalmente ya estaba el resto de la sociedad recordándote el largo plazo, recordándote que la vida es muy larga, que vas a morir, qué tal. Cuando toda la cultura se vuelve inmediatista, porque estamos funcionando, ¿no? En base pues, al impulso, al deseo, al consumo inmediato, lo que quiero ahora lo compro. Bueno, claro, al joven le falta este marco de referencia que le centra y que le dice ¿qué vas a hacer en la vida, ¿no? Entonces, claro, es un cóctel perfecto pues, para perder esta oportunidad, ¿no? Yo no creo que nadie, o sea, yo llamaría a los jóvenes a decirles que tengan esta mirada, que se vean a sí mismos en el lecho de su muerte, que va a llegar, que es la única certeza que tenemos, que todos vamos a morir, ¿no? Y yo no creo que nadie el día de su muerte va a decir ojalá hubiera ganado 100.000 euros más. Pero mucha gente no, pues se va a poder arrepentir. Yo creo que ojalá hubiera
pasado más tiempo con mis amigos, ojalá hubiera pasado más tiempo con la familia. Aquí ya no es un argumento muy académico, ¿no? Pero cuando yo voy con toda mi tropa de niños, con muchísima frecuencia me he encontrado con gente que me dice, ojalá hubiera tenido más hijos. Y yo creo que esto lo he visto no una vez, lo he visto muchísimas veces, ¿no? Tampoco es que todo el mundo tenga que estar llamado a tener una familia numerosa, pero sí que creo que al final de la vida lo único que importará será el amor, lo que hayamos dado y lo que hayamos recibido. Y aparte de todo eso y de que evidentemente el mundo y la sociedad no acompaña para formar una familia, o sea, nunca es un buen momento para tener un hijo. Entonces, al final es esto, el amor, la entrega, nos pone necesariamente siempre en una situación de vulnerabilidad y esto hay que estar convencido, hay que creérselo y hay que vivirlo. Nunca va a ser un buen momento para tener hijos, nunca vamos a tener todas las certezas, todas las seguridades, ni todo bien atado. Al final es un salto al vacío que hay que darlo pues, de la mano de alguien, ¿no? Que dice, sí, me animo a saltar contigo. Es la única certeza que tenemos. Todo lo demás nunca lo vamos a poder controlar. Sí que creo que también es verdad que como pues en todos los experimentos sociales llega un momento que se acaba el periodo de prueba, se ven los resultados y mucha gente está empezando a ver, ¿no? Pues el resultado de ya 2 generaciones de liberación sexual y muchos jóvenes han visto en su familia el resultado de vivir, ¿no? Desde estos presupuestos, las consecuencias que ha tenido para ellos mismos, ¿no? O para sus padres, pues la ausencia de uno de los progenitores, etcétera. Y yo sí que creo que está empezando a haber, ¿no? Un movimiento que al menos cuestiona este modo de vida. Y yo pues tengo muchísima esperanza que este cuestionamiento llegue más lejos y que además pues tengan pues la valentía también tan propia de la juventud y tan bonita de decir me rebelo contra esto, ¿no? Esa rebeldía que también es propia de la juventud, pues que la orienten bien y que digan no, yo no me como esta ideología y voy a vivir mi vida de otra manera. Pues lo que nos han hecho creer es que el éxito profesional, el personal, tener un nivel económico, tener un nivel académico es lo que realmente importa, ¿no? Y realmente lo que veo es que uno parece que quiere tener esa felicidad, pero que no llega nunca a alcanzarla por ese medio, ¿no? Es como que siempre lo tienes disponible, ese tipo de felicidad siempre la tienes disponible o a la vuelta de la esquina, pero nunca, o sea, es como una promesa que nunca se llega a cumplir, ¿no? Y el tiempo pasa y cada vez la gente pues se va frustrando mucho más, ¿no? Entonces hoy en día es más normal realmente, que a mí me parece muy irónico, aguantar todo tipo de sufrimientos y un trabajo desgastante o un sufrimiento, que tengas que aguantar un sufrimiento de tu jefe, pero no puedes aguantar las exigencias de la maternidad, ¿no? Eso es que me parece, no sé, irónico. Entonces, bueno, yo conozco, por ejemplo, muchas madres que trabajan, ¿no? y son madres, pero lo que hacen es que la familia sea su centro y lo demás gire en torno a ello. No al revés, no que el trabajo sea su centro y tengan que adecuar todo a su trabajo. Pero claro, las exigencias de la sociedad de hoy en día son esas, porque una familia, lamentablemente, pues, hombre, puede vivir con un sueldo, pero es bastante difícil, tienes que hacer muchos sacrificios. ¿Y quién hay hoy en día dispuesto a hacer tantos sacrificios? Muy poca gente. Entonces, bueno, pues al final es maravilloso poder tener tu vida personal y tu vida profesional, pero yo creo que realmente tienes que adecuar tu vida personal a lo demás, no al revés. Entonces, eso por un lado, y luego también creo que la maternidad y la paternidad son un signo de madurez, porque ¿qué hay más grande que dedicarte a ese trabajo, a un trabajo en el que darías la vida por alguien? Es que no hay un trabajo más grande que ese. Entonces, bueno, yo a las adolescentes, ¿no? que ni se lo planteen o que no lo vean, decirles eso, que muchas otras hemos pensado lo mismo, pero que al final hay que dejarse sorprender, ¿no? por la vida. Y yo creo que la vida es que primero tienes que tener muy claro qué es lo que quieres. Entonces preguntarse, vale, ¿qué vida quiero tener, ¿no? ¿Para qué vivo? ¿Qué quiero en mi vida?
Y en función de cuál sea tu respuesta, tendrás que actuar de una forma u otra, ¿no? Y a ver, o sea, siendo realistas, nunca es un buen momento para tener un hijo. O sea, nunca, ¿no? Primero, o sea, siempre tenemos excusas, ¿no? Que si estamos estudiando, el máster, el trabajo ahora es que soy temporal, ahora no sé qué, me acaban de ser indefinido, ahora es que... O sea, nunca será un momento. Y cuando pensemos que sí, biológicamente ya no será posible. Entonces, al final yo creo que es, ¿qué quieres en tu vida? O sea, cuando tú llegues a los 70 años, o cuando te jubiles y te quedes en tu casa, ¿qué vida quieres en ese momento? Entonces, o sea, todo sucede con un sentido. El problema es que en el momento no lo vemos, ¿no? No lo vemos y el tiempo coloca todo en su sitio y el tiempo te hace ver, mirar para atrás y decir, ostras, qué perfecto ha sido todo y yo lo hubiese hecho tan diferente y lo hubiese cagado mucho. Así que nada, yo creo que hay que dejarse eso. Primero, ¿qué quiero? Y que la vida, y dejarte de sorprender. Y adelante, sin miedo. Y yo diría que la mujer justamente ahora mismo sí que tiene un papel clave, ¿no? Sobre todo a mí, como este odio a la maternidad, siento que es un odio hacia sí mismo de la mujer, ¿no? Que en el fondo todavía no ha descubierto su belleza, no ha descubierto la cantidad de dones que tiene, ¿no? Y por eso muchas veces como que, sobre todo pues a nivel laboral, pues, intenta imitar al hombre, ¿no? Como su dureza o esta, ¿no? Como agresividad. La mujer puede ser muy dura, pero también tiene otras características que el hombre no tiene y le da muchas vueltas. Y me da pena cuando la mujer no se detiene a hacer esa reflexión y no se pone como a expandir su don, ¿no? A hacerlo crecer. Porque en la feminidad y en la maternidad hay un montón de, ¿no? de dones escondidos que brillan, pero también hay que trabajarlos, ¿no? Y hay que valorarlos, sobre todo, ¿no? Perfecto. Diría que sí que tenemos una sed muy potente, ¿no? De una relación con una madre, ¿no? Y lo veo en muchas chicas jóvenes, ¿no? Que no han sabido encontrar como una madre que les haga sentir que ellas valen por quien son, no por sus logros, no por su inteligencia, por su belleza, por su cuerpo, porque son divertidas, porque no, sino por el simple hecho de ser. Y en esto la mujer tiene un papel privilegiado, porque este sentimiento de soy bueno, mi vida vale la pena, se fragua en los primeros años de nacimiento, ¿no? Este sentimiento de soy valioso viene dado en los primeros años de la vida. Es verdad que si uno no lo experimenta en los primeros años de la vida por X circunstancias, no quiere decir que su vida vaya a tener que ser marcada por esto, ¿no? Al revés, en la vida, ¿no? Nos podemos encontrar con muchas madres, ¿no? Que nos acompañan y nos devuelven, ¿no? Ese sentido de valía por ser personas, ¿no? Como por ser algo bueno. Y realmente, quizás hoy en día es algo que comienza a escasear, ¿no? O sea, porque la mujer de hoy en día quizás se ha quedado demasiado su valía en su dimensión profesional y no se da cuenta que esta parte es potentísima y es fundamental y no va separada de su vivencia profesional. Pero bueno, es verdad que hay veces que si no hay un balance, pues podemos sentir esa pérdida. Yo creo que el mundo lo necesita, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Igual que nosotros también necesitamos a los padres. Tanto la madre como el padre tienen un papel fundamental en el desarrollo de la persona y de una personalidad como sana, madura, estable y hasta de un gozo interno, ¿no? Que luego es algo que nos sustenta a lo largo de la vida, a lo largo de las dificultades que tenemos. Cuando nos sabemos amados por quien somos, eso da una solidez a la vida que es uno de los regalos más grandes que existe. A menudo necesitamos que nos recuerden lo que estas mujeres han afirmado con tanta contundencia y que es algo que no escuchamos en la cultura de nuestra sociedad actual, que ser mujer es algo maravilloso. Da igual que el papel social de la mujer haya evolucionado, porque existe una naturaleza femenina, de la cual no podemos ni queremos deshacernos.
Vemos que a pesar de que el rol maternal no esté fomentado, no se considere importante e incluso no esté bien visto, existen mujeres que resisten y apuestan por la vida, por la maternidad. No quieren parecerse a los hombres, tampoco les parece importante adoptar características masculinas, porque saben que cada sexo ha sido creado con un propósito. Hoy día se considera que la mujer que pone en el centro a su familia o a sus seres amados está malgastando sus talentos. Pero ¿existe algo más maravilloso e importante que criar, educar y velar por todas las almas de este mundo? ¿Es justo exigirle a la mujer que renuncie a un don exclusivamente femenino para que sea esclava del mundo de la eficiencia y el materialismo? La posibilidad de la maternidad es el centro de la identidad femenina, que dota a la mujer de una mirada especial, desde el amor incondicional y la ternura más absoluta. La madre es la mujer madura, la que se sacrifica por el bienestar de las almas, que se entrega porque reconoce y no rehúye el deseo de su corazón. Decía la filósofa Alice von Hildebrand que una mujer por su propia naturaleza es maternal, ya que toda mujer, casada o soltera, está llamada a ser madre biológica, psicológica o espiritual. Ella sabe intuitivamente dar, nutrir, alimentar, cuidar de los demás, sufrir con y por ellos, porque la maternidad implica sufrimiento y es infinitamente más valiosa a los ojos de Dios que conquistar naciones y volar a la luna. Existe una gran sed de madres en el mundo y nadie puede sustituir a la mujer en esta tarea, porque ser madre no es un rol tradicional, tampoco una construcción social o una opresión. ¿Tendrán las nuevas generaciones de mujeres el valor de cambiar el mundo con su feminidad? ¿Se atreverán a ser madres?